el Señor nos continúe bendiciendo. Como siempre digo, para mí es algo muy especial, ¿verdad? Estar aquí reunidos con ustedes compartiendo de la palabra. El tema de esta noche es la comunión, la Santa Cena. Nosotros aprendimos en la escuela bíblica y las lecturas y los estudios que hacemos que existen específicamente dos ordenanzas instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Dos. Una de ellas es la comunión, lo que llamamos Santa Cena. Y ese es el tema principal de esta noche. Pero yo voy a hacer algo muy particular. Y es que yo voy a hablar también al final del proceso, que va a ser corto, sobre la segunda ordenanza. ¿Cuál fue esta segunda ordenanza? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la primera ordenanza hay dos componentes que es sobre lo cual vamos a estar tratando en el día de hoy. En primer término, ¿qué es lo que significa ese acto, ese hecho histórico de que Jesús se reúne con sus discípulos, sabiendo que ya le queda muy poco para terminar su vida, y realiza una cena, y esa cena está revestida de un profundo simbolismo, pero que no es un simbolismo que los teólogos han dicho que lo tienen, sino que el mismo Jesús dijo: esto es lo que significa lo que nosotros estamos haciendo aquí en este día. El simbolismo, todo ese simbolismo que significa ese acto, cuando Él dice: esta es mi sangre y este es mi cuerpo, todo se reúne en una sola palabra, y es la palabra salvación. Vive Dios. Salvación. Es lo que le está explicando a ellos. Esto que estamos haciendo aquí es una síntesis simbólica de la razón por la cual yo vine a este mundo, por la razón por la cual mi Padre me envió, y es para la salvación del ser humano. Por eso tiene otro componente también, y es que en esas palabras, según dice en Mateo 26, 27, 29, observen, y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramada por remisión de los pecados. Esta es mi sangre. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que el otro simbolismo que está contenido aquí es una promesa. Primero él les explica, porque él era el maestro de maestros. Un buen maestro, lo que le interesa es que el estudiante aprenda, y usa los recursos que sea, y usa varias parábolas, y aquí usa este acto de una simple cena, porque a fin de cuentas era una cena que ya estaban teniendo. Les explica la salvación y les ofrece
una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que en un futuro, Él se volvería a reunir con ellos para tomar otra vez del fruto de la vid. El fruto de la vid era el bien. Esa promesa que Él le hizo a sus discípulos es una promesa que nosotros hemos heredado, ¿cierto, verdad? Porque nosotros somos discípulos también de Cristo. Así que este es el simbolismo. Ahora, esta explicación de la salvación se da en términos de un pacto nuevo. Les explica a sus discípulos: ustedes tuvieron un pacto con la ley, con Moisés, pacto que Dios hizo con ustedes, lo hizo seriamente, pero no funcionó porque dependía de lo que ustedes pudieran hacer para ser salvos. Ahora, lo que yo les estoy explicando a ustedes es: esto es un pacto nuevo, esto es un pacto diferente. Y ustedes saben que cuando uno hace un contrato con alguien, cuando uno hace un contrato, lo que está es llegando a unos acuerdos. Tú cumples tu parte del contrato y yo cumplo mi parte del contrato. Pero todo contrato no es suficiente con que esté escrito. El contrato tiene que ser firmado por ambas partes. Si no es firmado, no vale, es nulo, no existe el contrato. Entonces, Él está explicando a ellos: este nuevo pacto, este nuevo contrato que yo estoy haciendo con ustedes, se va a ratificar, se va a firmar con mi sangre. Con esa tinta fue que se firmó ese contrato. Así que nosotros, gracias a la existencia de ese nuevo pacto, estamos viviendo en una situación de vida distinta. Como decía el apóstol Pablo, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros vivimos en la gracia, en un tiempo distinto, en un trato con Dios diferente. Porque no somos salvos por lo que hagamos, sino por la sangre de Jesucristo que se vertió en el Calvario. Amén, amén. Así que esa situación salvífica que se da nos ubica a nosotros en una nueva vida, en un tiempo de gracia, y nosotros vivimos y nos movemos en la gracia, con una nueva vida en Dios. Somos unas nuevas criaturas y tenemos una nueva vida. Entonces la promesa que les hace es que vamos a reunirnos otra vez. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros, cuando despedimos a un ser querido de esta vida presente, lo más grande que tenemos, lo más intenso que tenemos en nuestro corazón es la esperanza de volverlo a ver. Jesucristo estaba consciente, plenamente consciente y muy sufriente de que su vida estaba próxima a terminar. Y le dice a sus discípulos, quizás ellos no lo entendían muy bien, que yo me voy a reunir otra vez con ustedes, pero me voy a reunir
ustedes de una manera distinta. Gloria a Dios. Porque si bien es cierto que el reino de los cielos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, estaba en medio nuestro, y mientras Él estuvo sobre esta tierra, estuvo el reino de los cielos aquí. Y Él le dice, ese es el reino que me dio mi Padre Celestial, es el que está aquí en medio nuestro. Le dice, yo vengo, nos vamos a encontrar en un futuro, y yo les voy a traer un reino a ustedes, un reino nuevo. Pero la palabra nuevo ahí lo que significa es un reino diferente. Así que dice que según mi Padre me ha dado el reino a mí, yo os daré un reino a ustedes. Y ese es el reino que se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, para tener una idea de cómo va a ser ese reino. Donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y sigue, y al final dice, y aquellos que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De eso es que está hablando Jesús en esa última serie, del milenio, del reino. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Los reyes gobiernan y juzgan. Y en ese momento nosotros vamos a gobernar y vamos a juzgar junto con nuestro Señor, porque vamos a jugar con nuestro testimonio. Así que esta promesa que Jesús le hace a sus discípulos es una promesa que nosotros atesoramos en nuestro corazón, y nosotros anhelamos ese día con Dios. Tenemos esa visión de futuro en un mundo que se caracteriza por la falta de esperanza. A veces los cristianos mismos nos sorprendemos porque vemos tantas cosas negativas sucediendo alrededor nuestro, y como que, como humanos que somos, nos llenamos de cierto pesimismo. Pero no hay lugar para ese pesimismo, no lo hay, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos esta promesa. Nosotros sabemos que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Gloria a Dios. Se cumplen. Santo, aleluya. Lo vivieron los antiguos. Las profecías se cumplieron. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento se cumplió. Pero todavía faltan cosas por cumplirse. Una de las cosas que falta por cumplirse es esta gloriosa promesa. Así que nosotros no debemos olvidar que esa debe ser la realidad de nuestra vida como cristianos, que vivimos en la salvación que ya Cristo nos ha otorgado, porque no depende de nuestra salvación de nuestro esfuerzo, pero también vivimos con esa promesa, con la certeza de esa promesa. Y es triste cuando se nos olvida. Quizás alguien puede decir, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida que soy salvo. A mí no se me olvida que yo tengo esa promesa y que es real. Pues yo le creo, hermano, que usted no se me olvida. Pero es bueno que de vez en cuando nos examinemos, porque la realidad de la vida es que en algún momento perdemos de perspectiva esta gloriosa realidad de nuestra vida cristiana, y hay que vivir ahí, en ese tiempo. Hay que vivir ahí, en ese sentimiento, en esa seguridad, y hay que buscarlo, hay que meditarlo y hay que proponérselo, porque la vida cristiana, la salvación viene del cielo. Pero esa salvación que Jesús le explicó a sus discípulos en la Santa Cena solamente es factible si nosotros
la aceptamos. Amén. Sí, Señor. Así que, hermano, vamos a vivir con la esperanza pensando en ese día glorioso. Y así vamos a vivir con Cristo, a vivir para Cristo. Hermanos, este es el mensaje de la comunidad. El mensaje que es el mensaje de la seguridad de nuestra salvación y de la esperanza de la vida eterna con Cristo. Amén. Amén. Necesitamos todos a tener eso en nuestro corazón. Cuando salgamos de aquí, vamos a llevarnos esto para nuestra casa. Somos salvos y tenemos esa gloriosa esperanza, esa gloriosa promesa. Vive Dios, aleluya. Hay entonces un segundo tópico que yo voy a cubrir en este sermón, que es un sermón, por cierto, muy atípico. Cuando me invitó el hermano mío esta noche a traer el tema de la oración, pues yo con mucho gusto acepté. Después hablé con la hermana mía, Lidia, y ella me dice: mira, es que los hermanos tienen interés en que tú les hables del museo de Guayama. Yo les voy a decir a ustedes que el museo de Guayama tiene que ver mucho con la segunda ordenanza de nuestro Señor, de ir y predicar el Evangelio. Yo le voy a pedir a la hermanita aquí que le reparte a ustedes unos panfletos donde se describe brevemente. Le voy a pedir que me den uno por acá. Muchas gracias. Y dice de la siguiente manera, en la introducción: un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Eso yo lo saqué de una enciclopedia. Ahora, hablando del Museo Defensor, dice: el Museo Defensor de la Fe tiene estos objetivos. La esperanza y razón de ser del cristiano es la salvación eterna, ¿verdad? De eso es que hemos estado hablando. Aquellos elementos de la historia que preservan el esfuerzo de los paladines que han luchado por llevar el mensaje de Cristo merecen ser recordados y atesorados como raíz y estímulo para seguir sus huellas. Ese es el objetivo del Museo de Historia Religiosa Defensores de la Fe en Guayama. Y uno se pregunta: ¿por qué es importante que nosotros recordemos a las personas que han sido paladines del Evangelio? Es importante porque esas personas son las que nos sirven de modelo a nosotros. Y según el versículo que yo les cité para la segunda parte de este sermón, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Yo tengo un comentario teológico atrevido acerca de ese tema, porque se dice que el bautismo es la ordenanza, pero yo veo que la ordenanza es la predicación, ir y predicar. El bautismo es la consecuencia, es el testimonio, no es una ordenanza en sí, es una consecuencia de la ordenanza. Bueno, cuando los discípulos reciben el mandato de Jesucristo, ¿qué hacen? Van por todo el mundo predicando el Evangelio. Y si ustedes ven eso
esos momentos de la historia antigua del cristianismo, ustedes ven que hubo algunas dificultades, porque algunas personas entendían el Evangelio de una manera y otras personas lo entendían de otra. Y así a lo largo de la historia, nosotros observamos ese fenómeno hasta que llega el momento en que algunas personas entienden que ir y predicar el Evangelio es ir con una espada a caballo a matar a la vez. Eso lo tenemos en las cruzadas. Los cruzados iban con una cruz, iban en nombre de Cristo. Lo tenemos en los españoles cuando vinieron aquí a evangelizar a las tribus aborígenes. Era te convierten o te mueren. Y ellos se sentían muy cómodos, entendían que esa era la forma de ellos servir al Señor y de predicar el Evangelio. Por eso yo digo que no todo el mundo tiene muy claro lo que es la predicación del Evangelio. Entonces yo quiero hablarles a ustedes un poquito acerca de este museo, porque este museo preserva en gran medida las memorias de una persona que entendió bien lo que es el Evangelio. Que el Evangelio no es para herir al prójimo, que el Evangelio no es para contender, que el Evangelio no es para menospreciar al prójimo, que el Evangelio es para que estemos unidos, para que seamos uno en Cristo. Y eso está contenido en ese museo. Y leyendo los escritos del Dr. Rodríguez, encontramos que era una persona que en verdad no creía en esto de la denominación. No lo digo yo, aquí están sus hijas, pero cuando uno lee los antiguos escritos de los francos, era en realidad, ustedes no pueden corregir, antidenominacionalista, antidenominación, porque decía, las denominaciones son cuerpos que crean intereses, y muchas veces sus intereses están en contra de lo que es la predicación del Evangelio. Claro, cuando él lleva a cabo su ministerio, surge el interés en la demanda de las personas que se convierten de reunirse y de formar iglesia. Entonces surge toda esta iglesia. Ahora, yo pienso que si Don Franco viviera hoy en día, estaría bien contento si no hubiera metodistas, si no hubiera bautistas, si no hubieran discípulos de Cristo, si no hubieran pentecostales, él estaría bien contento con que todos fuéramos simple y sencillamente cristianos, sin apellidos denominacionales, porque eso es lo que somos. No somos defensores de la fe, somos cristianos. No somos bautistas, somos cristianos. No somos pentecostales, somos cristianos. ¿A qué otro nombre podemos aspirar nosotros que no sea ese? Esa es la esencia del mensaje del pensamiento cristiano de Don Franco, el fundador de los defensores de la fe. Yo conocí hace tiempo a una persona que responde al nombre de Jerez Santiago. Hablé bastante rato con ella. Descubrí que era una persona que estaba bien interesada en quién era el Dr. Rodríguez. En el seminario evangélico, una vez tuve que reunirme con ella, me llevó a la biblioteca y me enseñó toda la documentación que hay allí acerca del Dr. Rodríguez y los defensores de la fe. Y me dijo, esto está aquí así porque yo me he ocupado
Yo me he ocupado de que esto se hace. Y en muchas conversaciones con ella siempre ha expresado una gran admiración y a veces hasta cierta frustración, porque esa figura tan especial que fue don Franco quizás no es conocida como debería ser conocida, y quizás aún en medio de la denominación que él quizás con su voluntad fundó, no se entiende que eso era un hombre que su visión no era ni siquiera los defensores de la fe. Su visión era el pecador, era el amor de Dios, era llevar la salvación de las almas. Ni siquiera era los defensores de la fe. Era la más grande, que podía hacer cosas mucho más grandes que crear una simple denominación más. Por esto yo admiro y respeto a Jaime Santiago. Y cuando en estos últimos años en el Museo de Iglesia de Guayama nos dimos a la tarea de hacer una recopilación de todas las revistas del Defensor Hispano desde el año 24 hasta el 77 se publicaron y está disponible en Amazon. Son estos dos volúmenes que están acá. Cuando se publicaron, como en un material muy viejo, no se podía subir en blanco y negro. Por lo tanto, tuvo que subirse a colores. Como resultado, pues, cuestan. Pero no cuestan demasiado. Vale mucho más que los 70, que los 50 que Amazon lo permite. Porque esto contiene para nosotros no meramente la historia de una denominación, contiene esa visión que Cristo nos enseñó en la Santa Cena, contiene esa esperanza, esa promesa que Cristo nos enseñó en ese momento. Ese es el valor de esto. Las personas que saben de lo que vale y de lo que no vale dicen que esto es, como dicen los americanos, un inválido. No hay forma de ponerle valor a esto. Y yo, sabiendo del gran interés en la historia que tiene Jaime Santiago, te dije, yo voy a regalar esto al seminario evangélico donde ella es profesora y quiero hacerle entrega de estos dos volúmenes en esta noche. Yo voy a pedir a Helen que pase por aquí, que me acompañe también Nicolás, porque Nicolás es el historiador oficial de los defensores, la mejor historia que se ha escrito. Amén. Estas son, como dicen los historiadores, las fuentes primarias. Y yo quiero en el día de hoy obsequiarle a Helen esta obra. Y terminamos el sermón de las dos ordenanzas. Antes del 77, después de la muerte del doctor Will. La dedicatoria dice de la siguiente manera: dedicado al Seminario Evangélico de Puerto Rico, por conducto de la profesora Helen Santiago, en la certeza de que esta institución preservará los valores históricos cristianos que en esta colección se presentan. Está firmado por mí, que fue el que me dediqué a compilarlo, obviamente con la ayuda de la familia Rodríguez, que no hubiera sido posible. Firmado por Nicolás Reyes, que era oficial, firmado por las dos hijas sobrevivientes de Rodríguez, Nilda y Indiana Rodríguez.
persona y lo que él escribió. Así que se levantó en mí una gran admiración. Él se convirtió siendo un muchachito. ¿Qué edad tenía cuando se convirtió? Era un adolescente. Y un adolescente muy pobre, ¿verdad? Extremadamente pobre. Y era tanto el amor que él sentía por las almas que él dedicaba horas y horas a orar y a llorar. Y fue tanto, la gente de la familia creía que estaba volviendo loco. Y no sé si quizás por esa circunstancia o porque era una carga tan pesada que él le pidió al Señor, bájame un poquito de todo esto. Después más tarde en su vida se arrepintió, pero tuvo un ministerio poderoso. No se conoce mucho de él. Mi deseo es aportar. Y él tiene algo muy peculiar, que él era muy educado, era un hombre extremadamente brillante y se codeaba, ¿verdad?, con la élite más educada en Puerto Rico, que eran las iglesias históricas, y que la iglesia histórica criticaba mucho el pentecostalismo, que era la corriente más numerosa. Soy pentecostal. Y decían, esta gente pues ignorante, que depende mucho del sentimiento, de la experiencia, y se dedican a predicar el bautismo del Espíritu Santo. Pero él fue una combinación de los dos puntos en uno, porque aparte de ser muy educado, ¿verdad? No sé cuál fue su educación formal, pero en ese momento pues era una autodidacta. Y entonces, a su vez, ¿verdad?, tenía estos dones espirituales muy comunes en el pentecostalismo. Así que en él se juntaron y él fue como un puente, porque en la década del 50 ahí hay un acercamiento entre esas dos corrientes, y para mí él fue vital. Así que tuvo una función tremenda en el desarrollo, ¿verdad?, del cristianismo en Puerto Rico, del cristianismo protestante. Y no me cansaré, me acaban de dar un folletito, lo uno, ¿verdad?, lo llevo a la biblioteca del seminario para que esté accesible a otra gente. Y codicio, ¿verdad?, todo lo que se pueda guardar de su archivo, de todo del ministerio de él, de la fundación de la iglesia, que si en algún momento decidieran qué vamos a hacer con esto, el archivo histórico lo recibe con brazos abiertos. Así que y hoy estaban cantando ese corito de Puerto Rico para Cristo. Ahí hay mucha historia. En estos momentos yo estoy preparando una presentación que voy a dar en la semana de la biblioteca en el seminario, y precisamente en la década del 20, creo que fue en el 22, se creó, ¿verdad?, esta campaña en toda la isla, todas las iglesias, todos los pentecostales que estaban, ¿verdad?, en señales. Obviamente la alianza también, esta era una iglesia pequeña que estaba luchando, porque como no recibía dinero de afuera consistentemente, como las otras iglesias protestantes, pues era difícil sobrevivir, ¿verdad? Pero en esa campaña, que fue en toda la isla, todas las iglesias se unieron, el título fue Puerto Rico para Cristo. Y esa frase no se ha perdido después de 100 años. Después de 100 años. Es más, se me ocurre que a lo mejor para el aniversario de
100 aniversario, ¿verdad? Que estamos todavía por ahí cerquita, entonces podemos hacer algo, ¿verdad? Puerto Rico para Cristo. Amén. Y yo, ¿verdad? Cada día me admiro de gente que en todas las fases de la sociedad puertorriqueña hay cristianos que dan testimonio de que Puerto Rico es para Cristo. Amén. Que Dios bendiga. Amén. Es la historia de los defensores que escribió Nicolás. ¿Cómo se puede conseguir? Yo hago una promesa, un acuerdo, un contrato contigo. Si tú me consigues el PDF, esto se va a publicar en Amazon. Así que ese acuerdo lo tenemos para que todos aquí, por ejemplo, en esta noche, todo el que quisiera tenerlo, pues lo busque en Amazon. Eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Eso es un proyecto que va a ser de ustedes. ¿Cómo? Gracias, doctora Vicente, por estar con nosotros. Santiago, quiero hacerle entrega la visita de un recordatorio de los 90 años de nuestra iglesia. Sí, ese es el recordatorio de los 90 años. La visita. Y también queremos agradecer a Vicente, que ha estado con nosotros. Y agradecemos a la doctora de Santiago por estar con nosotros. Ella publicó un libro, está por ahí atrás, ¿no? Que desee comprar uno de esos libros, está a precio módico, así que lo puede adquirir allá atrás. Hermanos que deseen adquirir uno de esos libros. Así que vamos a estar cortos de pie para terminar en esta noche.